Gracia y paz de nuestro Dios a todos ustedes, amados hermanos en Cristo Jesús. Juan capítulo 7, versículo 40 al 53. Reina Valera. Lectura de la palabra. Entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: verdaderamente ese es el profeta. Otros decían: ese es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que, del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Amados hermanos, hoy concluimos el capítulo 7 de este maravilloso y santo evangelio. Fueron los prejuicios y las ideas preconcebidas de la gente los que causaron división y los que fueron obstáculo para que creyeran y entregaran su vida a Cristo. Los que se dieron cuenta que Jesús era el profeta y el Mesías de Dios tenían miedo de declararlo públicamente, por miedo a las autoridades judías. Los que dudaban y no creían estaban confundidos, pues revisaban y revisaban las Sagradas Escrituras, sabiendo que Jesucristo era del linaje de David y que había nacido en Belén de Judea, como las mismas Escrituras así lo afirmaban. Pero ¿cómo puede un Galileo, siendo un hombre de condición humilde y sin preparación, decir que es el Mesías? ¿De dónde le salen tantas palabras que están tan llenas de verdad y sabiduría y que maravillan a todos? No puede ser posible que de Galilea haya salido jamás alguien importante. Estos son los mismos prejuicios, mis queridos hermanos, que hoy día confunden a muchos y son el obstáculo para aceptar a personas sencillas, simples, que hablen y den ejemplo de cómo vivir la vida cristiana, desperdiciando así la oportunidad que el Señor da a todos aquellos que viven envueltos en delitos y pecados, para creer en el Evangelio de la salvación de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que lo que los hombres tienen o saben, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es por eso que el apóstol Pablo nos aconseja: pues mirad, hermanos, que en vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 25 al 29. Es así como también nos puede pasar a nosotros, especialmente cuando Dios quiere hablarnos a través de personas que nosotros prejuzgamos ignorantes o incapaces. Nuestros juicios e ideas preconcebidas son el obstáculo de nuestra fe para descubrir cuál es la voluntad para poder agradar a nuestro Dios. En realidad, esta lucha entre la luz y las tinieblas la podremos mirar en todos los capítulos del Santo Evangelio de Juan, y nos debe de servir solo para revelarnos cuán grave es el estado espiritual, aquel que se encuentra en el corazón de cada ser humano. Un estado de rebeldía en el corazón, en contra de las enseñanzas de Jesús,
en contra de los mandamientos de Jesús, de las normas de la palabra, que causaba una profunda admiración esas palabras que Jesús hablaba a sus oyentes, las señales que hacía, sus declaraciones al dirigirse a sus enemigos y preguntarles, sin temor, si alguno lo podía redarguir a él mismo de pecado. Juan 8:46. Este conflicto entre la luz y las tinieblas ha perdurado hasta el día de hoy, haciéndose patente cada día más a causa del enfriamiento de la fe, por haberse multiplicado la maldad y el conocimiento humano y menoscabando el conocimiento de Dios, para que las personas no se interesen más por el Evangelio de Cristo. En ninguna de las épocas que hemos vivido sobre toda esta tierra, el Señor Jesucristo ha pasado por desapercibido. Los hombres siempre tendrán una opinión de Él, sea buena o sea mala. Lamentablemente, con demasiada frecuencia, muchas de las ideas extrañas acerca de Jesús surgen de un completo desconocimiento de la Biblia, que es la palabra de Dios. Como dice un refrán, la ignorancia es muy atrevida. Y muchas personas que no han leído la Biblia, ni siquiera por una vez, no cesan de opinar y de hablar mal de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio de la Salvación. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, decían los alguaciles. La palabra unida al testimonio tiene alcances impresionantes. La comunidad decía, jamás un hombre ha hablado como habla este hombre. Los fariseos reaccionaron y les dijeron, ustedes se han dejado embabucar. Para los fariseos, esa gente no conocía las leyes de Dios. Se deja engañar por las palabras de Jesús. Es como si dijeran, nosotros como jefes conocemos más que Jesús. Y no nos dejamos engañar. Qué triste es mirar a aquellos que confían en su propia sapiencia. Qué triste es mirar a aquellos que se apartan y no siguen a Cristo porque piensan que sus vidas son rectas y que no necesitan de la comunión de Cristo y de su iglesia. Su arrogancia, su orgullo, lo causa el desconocimiento de las Sagradas Escrituras. La verdadera sabiduría es conocer y vivir conforme a la voluntad de Dios, como la Escritura dice. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Cuán lejos estaban aquellas autoridades religiosas de conocer y vivir la verdad. Los guardias no se atrevieron a arrestar a Jesús por el impacto de sus palabras, y sin embargo, la muchedumbre estaba desconcertada y no adoraron a Jesús. La maldad de los enemigos de Cristo siempre despertará odio contra la verdad. Nunca jamás un hombre habló con tanta sabiduría, poder y gracia, dando claridad al plan eterno de la salvación del Padre, como Jesús. Jesús es convincente de principio a fin, y su mensaje, aun cuando es confrontativo, siempre está lleno de amor y dulzura. Muchos son los que por un tiempo escuchan ese mensaje y siguen las palabras, mas pronto o rápidamente declinan por sus convicciones humanas para seguir viviendo conforme a sus pecados. La gente es neciamente motivada continuamente a cosas triviales y perecederas, cosas que da el placer, la moda, el prestigio ante los demás, las riquezas, etc. Están aún dispuestos hasta ser condenados por amar a este mundo. En su sabiduría Dios escoge frecuentemente cosas que los hombres desprecian. Y es por ello que el hombre en su necedad desprecia a quienes Dios ha elegido. El Señor saca adelante a sus discípulos tímidos y débiles y les da valor. Y a veces los usa para derrotar los designios del enemigo. El Señor fortalece al que es débil y de la debilidad le da fortaleza. Y la fortaleza destruye murallas. El reino de Cristo cubre todo lo que pasa en el cielo y la tierra.
Nadie, ni siquiera aquellos que niegan su existencia, pueden estar libres de su gobierno o fuera de su esfera de autoridad. Y aunque Satanás trata de convencerlos de que esa libertad no es la libertad que ofrece el mundo en cuanto al placer, es la libertad que nos da claridad para ir con seguridad al reino de Dios. La verdadera libertad en Cristo se adquiere a través de la sumisión, de rendirse al señorío de Cristo. Es esta libertad la que hoy tenemos que venir. Mi amado hermano, el Señor quiere que tú seas libre. Acepta su señorío y ríndete con todo tu corazón a su presencia. Que el amor de Dios, que la gracia que hay en Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.